Cuando hablamos de evolución, hacemos referencia a la evolución, a algo que nos está acompañando al ser humano desde que tenemos conocimiento, ¿vale? Evolución, hablamos de tecnología, y la tecnología fue la evolución que hubo desde el Neolítico, la revolución agrícola, revolución industrial. Y cuando hablamos de tecnología todo parece muy novedoso, pero siempre nos ha acompañado. Esta evolución tecnológica siempre se ha ido fijando en la manera en la que el ser humano iba trabajando, iba interactuando, y en base a esto iba generando modificaciones y mejoras. Digamos que la tecnología siempre ha ido viendo cómo el ser humano iba aceptando esos cambios tecnológicos y iba modificándose, ¿vale? El caso de la VPN, que es súper conocida, es otro ejemplo, algo en lo que también la evolución en las tecnologías de la información ha impactado. Y por supuesto que ha tenido que evolucionar. Ha tenido que evolucionar en un mundo en el que cuando en el pasado, básicamente, las redes de comunicaciones se basaban en un entorno en el que había una zona segura, una red segura, que tenía un data center con aplicaciones, con servidores y demás, y luego tenía una zona externa fuera de ese perímetro de seguridad, que era la zona insegura, desde la que los usuarios accedían con un ordenador, ¿de acuerdo? Para extender esa seguridad desde el data center al ordenador, se creó la VPN. Pero ¿qué ocurre? Con la evolución de las tecnologías y de las comunicaciones, todo esto cambió. ¿Por qué? Porque una vez más la tecnología dio potencial al ser humano para hacer más cosas, y a su vez evolucionó en la manera en la que utilizaba dicha tecnología. De utilizar únicamente un ordenador para conectarse a la red y trabajar y consumir información de la empresa, el usuario empezó a utilizar dispositivos móviles, iPad, tenía ordenadores en casa, existían cibercafés, todo esto. Entonces, ahí se produjo un cambio muy importante. Adicionalmente, hubo otro cambio todavía más significativo en la parte no segura, que fue que el usuario, que hasta ese momento era un humano, empezó también a haber otro tipo de usuarios, que eran las cosas, lo que conocemos todos como Internet de las cosas. Las cosas empezaban a conectar, empezaban a a intercambiar información con el data center, los coches eran smart, inteligentes, las ciudades eran smart, inteligentes, las cámaras, los aires acondicionados, las máquinas de vending de los hospitales están conectadas. Pero adicionalmente hubo otra evolución en esos usuarios, porque hubo otro tipo de usuarios que empezaron a proliferar, que eran las aplicaciones y los algoritmos. Aplicaciones y algoritmos que intercambiaban información con usuarios, con cosas, con el data center. Todo esto hizo que toda la parte de una red de comunicaciones evolucionase de una manera tremenda. Y en la parte que conocíamos como zona segura, que era la parte interna de la empresa, con los servidores, las aplicaciones y demás, ¿qué ocurrió? Para dar soporte a todo este incremento de usuarios, fue necesario que esto se creciese, evolucionase. Y como la capacidad de proceso es muy costosa, incrementar el número de hardware, máquinas y demás es algo costosísimo, de repente aparecieron nuevas alternativas y apareció la nube. La nube, que lo que hizo fue ofrecer capacidad de proceso externa sin que las empresas tuviesen que invertir. Y una vez que apareció la nube, empezó a aparecer el software as a services, infraestructura as a service, y las empresas tuvieron la posibilidad de ofrecer toda esta disponibilidad de servicios a esos usuarios que se conectaban desde múltiples dispositivos y esos usuarios múltiples. ¿Qué ocurrió? En ese momento, lo que pasó fue que cada vez más las comunicaciones de la empresa, que antes se producían en un terreno acotado, es decir, un ordenador y un data center, de repente empezaron a producirse fuera de la red de los administradores. Y el señor Chief Security Officer empezó a tener un problema grave, porque además tenía que ser compliance con nuevas regulaciones y demás. Y esto lo que hizo fue, en definitiva, aumentar la superficie de ataque y abrir la empresa a un mayor número de riesgos, etc. Entonces, cuando hablamos de la VPN, que era el producto que utilizábamos para conectar esas redes con esos usuarios, por supuesto que la VPN tuvo que evolucionar. Tuvo que evolucionar porque el entorno había evolucionado y tuvo que evolucionar adaptándose a los nuevos preceptos de seguridad. La seguridad ya no se podía plantear en zonas segura o no segura. La seguridad se tenía que plantear en términos de que no había configurabilidad de usuarios y demás.
Y a partir de ahí empezaron a aparecer nuevas tendencias en seguridad. Zero Trust, que habréis oído hablar de ellos, básicamente lo que dice es que en este nuevo mundo en evolución ya no se puede confiar en zonas, dispositivos seguros o inseguros, que el usuario ya se conecta desde múltiples máquinas. Entonces, Zero Trust hizo que todo esto, digamos, era la adaptación de la seguridad al nuevo paradigma. Y hubo también cambios en infraestructuras, en arquitecturas que soportasen esa seguridad. Y ahí apareció Software Defined Perimeter, que la Cloud Security Alliance y Gartner, no nosotros, empezó a hablar como el futuro de la seguridad en estos nuevos entornos. Por todo esto, la VPN, que era hasta entonces considerada como una herramienta y aún así sigue siendo considerada, ha tenido que evolucionar. Ha tenido que evolucionar para ser capaz de ampliar esa seguridad en la información, en el acceso a la información, en estos entornos múltiples, con múltiples usuarios, múltiples dispositivos, y por supuesto que bueno, pues, ha evolucionado y seguirá teniendo que evolucionar. La solución de VPN de Pulse Secure ha evolucionado un poco en relación a los requerimientos, a los cambios en este nuevo entorno tecnológico. Un entorno en el que los usuarios se conectan desde múltiples dispositivos. La conexión del usuario es heterogénea, o sea, de distintos dispositivos, pero también existen cosas, aplicaciones, algoritmos, cosas que se están conectando. Existen una cantidad de usuarios en crecimiento que intercambian información y en muchas ocasiones, y en la mayoría de las ocasiones, fuera del perímetro de la organización. Entonces, Pulse Secure lo que hizo fue plantearse cómo podía ofrecer esa seguridad en el acceso a la información a los usuarios. Y lo primero que hizo fue analizar cuáles eran los requerimientos de una conexión segura. ¿Qué es lo que una conexión necesitaba? Un usuario que se conectaba, una cosa que se conectaba, necesitaba qué pasos tenía que cumplir para que esa conexión fuese segura. Entonces, ante este nuevo cambio, lo que queríamos era adaptarnos también a los nuevos dictados, de los nuevos requerimientos a nivel de estrategias de seguridad de tipo Zero Trust, basados en arquitectura Software Defined Perimeter y demás. Entonces, lo que hicimos fue, en primer lugar, en ese análisis nos dimos cuenta que el acceso seguro no consistía únicamente en una validación de un usuario. En este entorno móvil teníamos que, previamente a que el usuario se validase, teníamos que comprobar desde qué dispositivo se estaba validando. Si el dispositivo tenía vulnerabilidades, si era compliance, si era el dispositivo que la empresa quería dejar acceder, etc. En segundo lugar, teníamos que validar al usuario, como hacía la VPN, es decir, el usuario es Rafael Cuenca, le voy a dejar pasar. En tercer lugar, lo que teníamos que hacer era hacer un profiling. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente comprobar desde qué dispositivo se está conectando el usuario, y en base a esto darle acceso a una serie de recursos. Es decir, si Rafael Cuenca se conecta a través de su ordenador corporativo, pues va a poder acceder hasta la cocina. Si Rafael Cuenca se conecta desde su móvil, a lo mejor no tiene que acceder dentro de los sistemas de información de la organización. A lo mejor lo que puede hacer es ofrecerle una página web con acceso con bookmark, accesos a las aplicaciones, y que Pulse Secure actúe como un frontend y evite que haya un acceso directo a la red. Cosas así, ¿vale? Y en cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es comprobar que en ese acceso auditarlo, porque en este nuevo entorno es muy importante que la experiencia del usuario sea sencilla y fácil. Un concepto que aplicamos por defecto en todas nuestras soluciones es el single sign-on, que no es ni más ni menos que el usuario únicamente tenga un password y un usuario y un password, y que con esto acceda a todos los servicios. Entonces, para nosotros era muy importante que con este single sign-on facilitar la experiencia de ese usuario. Entonces, una vez que hemos facilitado la experiencia de ese usuario, el cuarto punto era auditar qué está haciendo ese usuario. Porque si Rafael Cuenca se está conectando desde un móvil desde Madrid a las 10 de la mañana, es imposible que a las 10:15 se esté conectando desde China. Entonces necesitamos que el sistema en sí de acceso sea capaz de cumplir estos 4 preceptos y estar auditándose constantemente, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, Pulse Secure lo que hizo fue añadir funcionalidades a su solución de VPN. En primer lugar, la solución de VPN evolucionó, ofreciendo nuevas prestaciones que se adaptasen a este entorno.
hemos hablado de un entorno en el que el usuario se conecta desde distintos dispositivos, pero él quiere tener acceso a la información. Entonces la VPN evolucionó. Con el cliente que ya teníamos, hemos creado clientes que no necesitaban de la interacción del usuario, transparentes para el usuario. Hemos dado inteligencia a la VPN para detectar dónde está el usuario y en base a dónde esté, si está fuera de la red, automáticamente que levante el módulo VPN, o si está fuera o si está dentro de la red, pues que entre a trabajar en un modo NAC. Es decir, le hemos dotado de inteligencia. Le hemos dotado de la capacidad de ser capaz de chequear si el dispositivo cumple con los requisitos de seguridad, actualizaciones y demás para asegurar esa información. Hemos también dotado a la VPN, al cliente antiguo de VPN, de la capacidad de detectar exactamente, hacer una validación previa de la máquina, se llama Machine Authentication, antes de que el usuario se conecte, y luego ir analizando el usuario desde donde se está conectando. O sea, Rafa Cuenca se puede estar conectando dentro de la red, el cliente es capaz de detectar que está dentro de la red, y a lo mejor coger el portátil y salir fuera de la red y conectarse en una red wifi que ahora mismo son súper comunes. Pues el cliente tiene que ser capaz de detectar estos cambios y realizar los cambios en las validaciones y las políticas, cosas así. Pero la VPN, en primer lugar, el cliente evoluciona en este sentido, pero también lo que hicimos fue añadirle inteligencia para que pudiera analizar el dispositivo desde el que se conectase, lo que ahora se conecta como tecnologías MDM. Si el cliente tiene un MDM, nos podemos conectar y hablar con la solución que tiene, pero si no, la propia plataforma de Pulse Secure es capaz de analizar todo esto. Una vez que teníamos ya que el cliente evolucionó y era capaz de ver el dispositivo desde el que se conectaba, lo siguiente que era necesario era poder ofrecer acceso a esas aplicaciones que habían salido del data center a la nube, ¿vale? Y lo que hicimos fue añadir prestaciones de validación, unificando toda la validación de ese cliente, estuviese conectándose al data center o a aplicaciones nubes a través de una federación de identidades. Lo que hemos hecho es unificar y hacer que todo el cliente, toda la plataforma de validación del usuario, toda la conexión esté unificada en un único cliente. La VPN ha pasado a ser una solución de acceso centralizado y securizado, que permite establecer las comunicaciones seguras tanto en el data center, en redes del cliente, como en redes externas. La siguiente evolución de ese módulo VPN primario fue, también nos preocupaba saber qué es lo que el cliente tenía en su red, qué cosas pululaban por la red. Y ahí lo que hicimos fue también añadir prestaciones de un módulo de NAC, que ahora mismo todo el mundo se está planteando, porque es necesario establecer el cumplimiento de normativas, regulaciones, etc. Entonces lo que hicimos fue en la misma plataforma, sin que hubiese otra plataforma adicional, añadimos prestaciones de NAC. Y además el NAC lo adaptamos un poco a los requerimientos que tenían los clientes, porque las soluciones NAC hasta el momento los clientes, cada vez que se planteaba entrar en una solución NAC, tenía un problema de inversión y un problema de que muchas veces no era capaz de saber definir el alcance. Con lo cual hay muchos proyectos de NAC que se han implantado y no han tenido éxito, Entonces nosotros hemos cambiado el concepto del NAC. El NAC lo hemos dividido en dos partes, una primera parte que se llama de profiling, a mí me gusta llamarlo inventariado, y otra segunda parte que es de enforcement, que es de aplicación de políticas. Y al cliente le decimos, en la parte del NAC, no te compliques la vida, primero vamos a aprender cómo funciona tu red, con el módulo de profiling, y una vez que entendamos cómo va todo, qué cosas pululan en tu red, toma la decisión de aplicar políticas en aquellas redes que te interesen. Y todo esto dentro de la misma plataforma. Hemos hecho que el propio cliente de VPN que ya tienen nuestros clientes sea capaz de detectar dónde está, como he comentado antes, de dónde está el usuario y entrar a trabajar en modo NAC, en modo VPN. Todo dentro de la misma plataforma, ofreciendo una visibilidad integrada. Adicionalmente a esto, en este mundo en el que era necesario implementar una arquitectura de tipo Software Defined Perimeter, lo que hicimos también fue adquirir nuevas tecnologías que se integraron dentro de esta solución unificada. Tecnologías de balanceo virtual. Adquirimos una tecnología de la empresa Brocade que permitía hacer balanceo de tráfico y generar gateways remotos que fuesen capaces de unificar este concepto de distribuir estas políticas de seguridad cerca de los dispositivos, estuviesen donde estuviesen. Al final,
la evolución de la solución VPN de Pulse Secure se ha transformado en una solución de Secure Access unificada, en la que hay un único cliente, o no cliente, también tenemos conexiones sin cliente, y una única plataforma. Y esto al final lo que hace es reducir la complejidad en el control del acceso del usuario en estas redes híbridas, en este nuevo mundo híbrido, ofreciendo un valor añadido innegable y con una reducción de costes brutal. Y en definitiva, esta es un poco la evolución de la solución de Pulse Secure. Es difícil cuando hablamos de tecnología porque el futuro, el problema que tiene es los tiempos, ¿no?, en la tecnología que se van reduciendo, ¿no? Es muy difícil hablar de futuro, pero nosotros estamos viendo varios cambios que van a impactar de una manera considerable en las empresas, en la manera en la que conocemos la ciberseguridad. En primer lugar, el primer impacto va a ser, a nuestro juicio, el incremento de la velocidad en las comunicaciones. El 5G, ahora que tanto oímos hablar, pensamos que va a producir un cambio importantísimo en la manera en la que las organizaciones, las empresas, la gente utiliza la tecnología. ¿Por qué? Porque se va a dar el caso que en muchas ocasiones el 5G va a ofrecer velocidades superiores a las velocidades que tienen los clientes en sus propias redes. O sea, estamos hablando de que la tendencia de todo está yendo a la red, pero es que incluso las comunicaciones, las redes de los clientes van a ser más lentas que las comunicaciones 5G. Con lo cual, ¿esto qué va a hacer? Va a producir que esas comunicaciones que existen entre usuarios, cosas, hablándose, se multiplexen. Y esto va a generar que los volúmenes de información cada vez sean mayores. Entonces, nuestra propuesta ha evolucionado un poco teniendo en cuenta este cambio. Porque ante este cambio la seguridad se puede aplicar de dos maneras, bueno, de muchas más, pero nosotros simplificamos en dos. Un camino es establecer sistemas que establezcan controles como firewalls, antivirus, etcétera, que tienen por supuesto que seguir existiendo. Pero un firewall normalmente lo que hace es establece una comunicación, una protección en una red de un cliente, pero en el momento en el que todo esto sea externo, ¿cómo vas a controlar todo este tráfico? Vas a hacer que todo el tráfico pase y vas a añadir características de tunelización, pero a lo mejor la segunda propuesta, que es un poco la que Pulse Secure presenta, es a lo mejor tiene más sentido establecer, en paralelo a que haya controles, establecer el control en el acceso a la información, en esa máquina, en ese dispositivo, en esa aplicación. Y por eso es un poco por lo que nosotros decimos que cuando hablamos de seguridad, la seguridad no es solo control, es acceso, poner el foco en el acceso a la información. Entonces, este crecimiento de las comunicaciones pensamos que va a hacer que todo se esté moviendo, y de hecho se está ya moviendo, hacia entornos en los que sea necesario tener un control del acceso a la información y además centralizado, porque el mundo cada vez está evolucionando de una manera más rápida, de una manera mayor. Por otro lado, otra evolución va a ser la parte de la evolución de la nube. Ahora mismo estamos viendo que básicamente la gente habla de la nube como no, los servicios están en la nube, todo va a ser nube. Y yo creo que efectivamente en un futuro probablemente todo esté basado en la nube, en otro concepto al que tenemos ahora mismo. Pero la realidad hoy en día es que la red hoy es híbrida. Quiero decir, la nube ofrece muchas posibilidades, pero hay muchos clientes que quieren seguir teniendo su data center para determinadas cosas. Y una de las cosas en las que el cliente quiere mantener su data center, donde tiene especial interés, es en el control de acceso, en el control de sus usuarios. Al usuario, a las empresas hay algo que le preocupa y que un usuario tenga un password, un usuario interno de la organización, controlado en su data center, en sus sistemas, pero que luego tenga que tener un usuario y un password en una aplicación determinada, en la nube, que tenga otro distinto, tal. ¿Por qué? Porque el perfil, la superficie de ataque se extiende de una manera tremenda. Tenemos que tener en cuenta que los usuarios no son informáticos, y un usuario que es comercial o que está de vacaciones en la playa y tiene que ver algo en el correo, si tiene una cuenta de un acceso al correo con una cuenta, etcétera, no quiero hablar de empresas y demás, pues va a intentar conectarse desde el ordenador que pille. Si ese ordenador
Si el usuario no se acuerda de salir de la cuenta y demás, pues va a tener un problema de vulnerabilidad. Y esto va a repercutir en que en el momento que un usuario es vulnerado, si el administrador tiene distintos usuarios, distintos passwords en distintas nubes, distintos sistemas, la complejidad aumenta. Entonces, nuestra previsión es que el uso de las redes van a seguir siendo híbridas durante tiempo y que la tendencia de los usuarios es a simplificar esa experiencia de usuario y simplificar la gestión de claves, usuarios, password y demás. Y en tercer lugar, y está orientada a nuestros partners, toda esta evolución tecnológica está haciendo que cada vez se requiera a los partners un mayor conocimiento. ¿Vale? La seguridad tiene fases, yo lo llamo como olas, ¿no? Como olas en el mar, tal. Las tecnologías irrumpen en el mercado y llega un momento que se comoditizan como soluciones antivirus, aunque todo está evolucionando, ¿vale? El problema es que esta tecnología está cogiendo tal nivel de complejidad que, en primer lugar, los clientes no tienen capacidad para asumir, retener ese conocimiento. Pero teniendo en cuenta la evolución un poco del mercado, lógicamente necesitamos un canal que sea capaz de ofrecer estas soluciones. Lo necesitamos nosotros y lo necesitan los clientes. Cada vez estamos viendo mayor demanda de especialización. Entonces, nuestra propuesta al canal se ve reflejada en el programa de canal que lanzamos a principio de año, que estamos ahora mismo un poco comentando. Un programa de canal que lo que hace es presenta esta evolución de la solución VPN. Nuestros partners estaban acostumbrados a ofrecer soluciones VPN y lo siguen haciendo, pero lo que intentamos en este programa de canal es preparar a nuestros partners para que sean capaces de evolucionar y contar esta evolución de la VPN para que puedan seguir siendo competitivos. Tenemos un programa de formación, de certificación, información, registro de oportunidades. También queremos que cada partner o cada canal se especialice en las áreas en las que sean interesantes para él. Lógicamente tenemos distintos niveles de certificación, distintos niveles de partnership, pero queremos que si el cliente quiere especializarse en NAC, pues ayudarle y poner el foco con formación y con un equipo y con recursos para que pueda ofrecer ese tipo de soluciones. Queremos que si el partner o nuestro socio quiere poner foco en la parte de VADC, de balanceo de aplicaciones y demás, ofrecer ese sentido, ofrecer esa posibilidad, ¿vale? Igualmente queremos que si el partner quiere apostar por nuestro portfolio, lo que estamos haciendo es preparando promociones y preparando, aparte de formación, ayudándole, yendo a los clientes, dándoles soporte para que sean capaces de hacer una propuesta de valor competitiva y, en definitiva, una propuesta de valor que ayude al cliente a conseguir sus objetivos. En definitiva, la apuesta de Pulse Secure por el canal somos una empresa que trabaja 100% a través de canal y queremos adaptarnos a todos los posibles modelos de reventa, modelos que no he comentado de servicios gestionados, que también tenemos, etcétera.